cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. NGC Bogotá le invita a compartir un tiempo especial de reflexión, formación y bendición, con base en principios bíblicos que transformarán su vida personal, familiar y profesional. Es el momento de disponer su mente y su corazón para permitir que la unción del Espíritu Santo fluya a través de esta palabra, porque su vida nunca más será la misma. Y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Segunda de Samuel, capítulo número 7. Mientras usted llega allí a la palabra, quiero compartirle que este mes, este domingo es el último domingo del mes, y es un mes en el que Dios ha venido hablando a nuestro corazón acerca de algo llamado la escogencia. Diga conmigo, escogencia. Y determinamos el mes de junio como el mes de la escogencia. Ahora bien, ¿qué es ser escogidos? Muchas personas confunden el ser llamados con el ser escogidos. Pero el mismo Señor Jesús enseña que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Muchos llenan las iglesias, pero pocos alcanzan la bendición. Muchos hablan de Dios, pero pocos viven a Dios. Por eso necesitamos comenzar a entender la esencia y el fundamento de nuestra escogencia, la esencia y el fundamento del propósito de Dios en nuestra vida. ¿Y sabe alguien que lo tenía muy claro? Era el rey David, aquel que venció a Goliat, aquel que sucedió el reinado del rey Saúl. Pero miremos un poco qué hizo Dios en la vida de David, y yo le invito a que usted lea conmigo, por favor, el verso número 8 y el verso número 9. Dice la palabra de Dios: ahora pues, dirás así a mi siervo David, le está hablando al profeta Natán: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Diga conmigo, un nombre grande. Levante su mano derecha, por favor, y diga conmigo: hoy dispongo mi mente y mi corazón para recibir lo que Dios me quiere entregar. Porque lo que Dios me quiere entregar va a ser algo grande en mi vida. Y yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Présteme mucha atención. ¿Dónde estaba David cuando Dios lo llamó? ¿Dónde estaba? Estaba detrás de las ovejas. Pero présteme mucha atención. ¿A dónde lo quería colocar Dios? En el trono de Israel. David estaba detrás de las ovejas, pero Dios le quería colocar en el trono de Israel. Y venía a mi mente las palabras de un dirigente político de nuestro país, que un día dijo: aquí estoy y aquí me quedo. ¿Lo recuerdan? Y decía: yo aquí estoy y aquí me quedo. Pero Dios hablaba a mi corazón y decía: no es eso lo que yo quería para David, y no es eso lo que yo quiero para mis hijos, no es lo que yo quiero para mi iglesia. Por eso, si me permite colocarle un título a la palabra de esta mañana, la palabra de esta mañana lleva por título: aquí estoy, pero no me quedo. Diga conmigo: aquí estoy, pero no me quedo. Quizás hoy estás en una condición financiera difícil, pero no te vas a quedar, porque Dios te trajo para llevarte a un nivel de grandeza en las finanzas.
Quizás tu hogar está pasando por una crisis, pero no te vas a quedar en la crisis, porque Dios te trajo para llevar tu hogar a un nivel de grandeza y de bendición. No sé dónde estás hoy. Solo sé que David estaba detrás de las ovejas de su padre, pero no se quedó detrás de las ovejas de su padre, porque Dios tenía un plan con David y era colocarlo como príncipe sobre el pueblo de Israel. Era colocarlo en el trono del reino de Israel. Y muchos se preguntarán, ¿por qué como príncipe? Porque él iba a anteceder al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso yo quiero que usted hoy declare proféticamente que no importa dónde está su economía, su familia, su ministerio, su vida, sus emociones o sus sentimientos, ahí no es donde se va a quedar, porque Dios tiene algo más grande para su vida. Por eso cuando yo le pida que lo declare, usted va a decir, aquí estoy, pero no me quedo. Amén. Vamos a declararlo. Porque Dios tiene algo más grande para tu vida. Dale un aplauso al Señor. Sin embargo, para Dios cumplir el propósito por el cual llamó a David, Dios lo llamó de detrás de las ovejas, pero lo quería colocar arriba en el trono. Dios necesitaba cambiar la condición de David para poder establecerlo en la posición que él le quería dar. Dios tenía que sacar a David de su condición para promoverlo a su posición. Diga conmigo, condición. No importa cuál es tu condición, lo que importa es que de esa condición es de donde Dios te va a sacar. Porque no importa dónde estás, hoy tú vas a declarar junto conmigo, vamos, dilo. No importa dónde estás hoy, ahí es donde Dios te está llamando, pero algo es más grande y es a donde Dios te quiere llevar. Y la posición que Dios te quiere dar es mucho más grande que la condición que la vida te ha entregado. Quizás tu condición hoy es una condición de escasez, es una condición de enfermedad, es una condición quizás de soledad, es una condición quizás de tristeza o de frustración, pero eso solamente es la condición. Y en ningún momento se compara con la posición a la que Dios te quiere promover. David, por circunstancias de la vida, tuvo que ocupar una condición. David, por el menosprecio de sus padres, por la indiferencia de sus hermanos, fue rechazado, menospreciado, maltratado, lastimado, tenido en poco. Y creyeron que para lo único que David servía era para estar detrás de las ovejas de su padre. Pero Dios sabía que David tenía un potencial mucho más grande. Dios sabía que había mucho más en David. Por eso Dios lo llamó de donde estaba para colocarlo donde Él quería. Y si tú estás aquí en esta mañana, es porque para Dios es más importante tu posición que tu condición. Para Dios es más importante lo que quiere hacer contigo que lo que hoy está pasando. Porque lo que hoy está pasando es una condición. Diga conmigo, lo que hoy estoy viviendo es una condición. Pero a donde Dios me va a llevar es a una posición. Cuando usted lee la palabra, dice que David estaba detrás de las ovejas ¿de quién? De su padre. David estaba en el lugar donde su padre lo colocó. Su padre lo colocó detrás de las ovejas. Su padre lo colocó en un lugar de descarte. Es más, ahora más adelante vamos a leer algo. Y es que cuando Dios envía a Samuel a ungir a David, a ungir al próximo rey de Israel, Isaí manda salir a todos sus hijos, al mayor, luego al que le seguía, luego al que le seguía. Y Dios le decía al profeta Samuel, ese no es, ese tampoco es. Y llegó un momento donde Isaí le dijo, pero aquí están todos mis hijos. Y Samuel le dijo, ¿seguro que no hay otro? Y Isaí le dijo, sí, el pequeño David. Pero no, el rey no, él está ya cuidando las ovejas que yo tengo. Él no tiene perfil para rey. Él no tiene potencial para rey. Él no tiene capacidad de ser rey. Y hay muchos en esta mañana, en este lugar, que han durado años detrás del lugar donde lo colocó su padre. Esa persona que te dijo que no servías. Esa persona que no creyó en tu potencial. Esa persona que no creyó en tu capacidad. Y duraste años y llevas años escondido detrás del lugar donde te puso tu padre.
del lugar donde te puso quizás el modelo de ese hombre que tenía que proyectarte, y lo único que hizo fue limitarte. Y Dios le dijo a David: tu padre te colocó detrás, pero yo te voy a poner adelante. Y lo que Dios te dice en esta mañana es: no importa dónde te haya colocado tu familia, tus padres, tus jefes, tu pareja, lo que importa es que yo te voy a colocar adelante, porque yo te creé para ir adelante y no atrás, para estar arriba y no abajo, para ser cabeza y no cola, para vivir en bendición y nunca en maldición. Levante su mano derecha y diga: hoy yo recibo la palabra y declaro que por esa palabra estoy arriba y no abajo. Voy a ir adelante y nunca más atrás. Seré cabeza y no cola. A partir de hoy, declaro sobre mi vida bendición y no maldición, riqueza y no pobreza, salud y no enfermedad. Porque a partir de hoy, Dios me saca de la condición y me lleva a su posición. Amén. El destino profético de David era impactar una generación. El destino profético que Dios tenía con David era impactar a todo el pueblo de Israel y a las generaciones que venían después de él. Sin embargo, para poder impactar a través de David una generación completa, al primero que Dios tenía que impactar era a David. A través tuyo Dios quiere impactar tu familia, pero primero tiene que impactarte a ti. A través tuyo Dios quiere traer algo nuevo en tu casa, pero primero tiene que traer algo nuevo en tu corazón. A través tuyo Dios quiere bendecir cientos de familias. Voy a repetirlo. A través tuyo Dios quiere bendecir cientos de familias, pero primero tiene que hacer algo en tu familia. Dios tenía un propósito, Dios tenía una definición profética con David en su generación, pero sabía que detrás de las ovejas de Isaí, David nunca iba a poder cumplir su propósito profético. Detrás del menosprecio, de la baja estima, de la soledad, del abandono, de la ruina, de la indiferencia, David nunca iba a poder creer lo que Dios creía de él. David siempre iba a decir que era lo que su padre y sus hermanos dijeron que era. David siempre iba a decir que era lo que otra persona dijo que era. Hay muchas personas en esta mañana recibiendo esta palabra que han vivido años creyendo que son lo que otro dijo que eran, que llevan muchos años teniendo el valor que otro les quiso dar. Hay muchas personas en este lugar que un día concentraron su valor en una pareja, y cuando esa pareja se fue, se llevó su valor. Que concentraron su valor en un trabajo, en una empresa, y cuando esa empresa se fue, cuando ese trabajo se acabó, se llevó consigo su valor. Pero quiero que sepas algo: si estás aquí en esta mañana, es porque detrás de todo eso Dios te va a sacar para colocarte adelante. Es de ahí abajo, de donde hoy estás, de donde Dios te va a sacar para colocarte arriba, porque a través tuyo Dios va a impactar esta generación. Vamos a darle un aplauso al Señor. Dios jamás podrá impactar tu familia a través tuyo si primero no impacta tu vida. Por eso es que usted ve tantas personas que dicen: yo no quiero ir a una iglesia porque mi mamá va a una iglesia. Pero llega a la casa a gritar, a pelear, a ofender. Mi papá iba a una iglesia, pero tenía otras mujeres distintas a mi mamá. Yo tuve un esposo que iba a una iglesia, pero hacía esto, esto y esto. Yo tengo un vecino que va a una iglesia, pero se comporta peor que los que no van a la iglesia. Por eso, para poder Dios impactar esta generación a través tuyo, Dios necesita hacer algo dentro de ti. Dios necesita hacer algo en ti. Dios necesita comenzar a proyectar en ti la unción de su Espíritu Santo para hacer lo que Él quiere hacer. Porque Él dice en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Dios necesita que tú seas testigo de que Él saca de atrás y coloca adelante, de que Él saca de abajo para colocar arriba, de que Él quita de ser cola para colocarte como cabeza. Necesita que seas testigo para que tú puedas decir: yo sé lo que es no tener dinero,
pero sé lo que es recibir la bendición sobrenatural de Dios en mis finanzas. Yo sé lo que es tener un hogar a punto de destruirse y ver cómo Dios restaura. Yo sé lo que es no querer vivir más, pero recibir vida en abundancia a través de Cristo. Dios necesita una generación de testigos, pero para ser testigos, Dios tiene primero que operar en tu vida. Para poder ser testigo, tienes que presenciarlo. Para poder ser testigo, tienes que vivirlo. Por eso Dios permitió que David estuviera detrás de las ovejas, para que David pudiese decir de dónde lo sacó Dios. Y quiero que sepas que en unos meses tú te vas a levantar y a través tuyo Dios va a impactar una generación, porque tú vas a decir de dónde te sacó Dios, y ellos van a querer estar donde Dios te va a colocar. ¿Dicen amén? Pero ¿sabes algo? La realidad de David era ver la cola de las ovejas. Esa era la realidad, porque él estaba detrás de las ovejas. Él limpiaba el reguero de las ovejas. Él corría detrás de las ovejas, pero siempre estaba atrás. Esa era la realidad de David. Pero sobre esa realidad de David había una verdad de Dios, y es que Dios quería sacarlo de detrás de las ovejas y colocarlo adelante del pueblo, adelante de una generación completa. Y yo quiero que aprendas algo. La realidad de David nunca superó la verdad de Dios. Y quiero que entiendas que la realidad que tú estás viviendo hoy no es más grande que la verdad que es de Dios sobre tu vida. La realidad que hoy está enfrentando tu familia nunca será más grande que la verdad que Dios quiere establecer sobre tu familia. No importa lo que estén diciendo, no importa lo que estés viendo, lo que importa es que nosotros no nos movemos por lo que vemos, sino nos movemos por fe, por lo que creemos. Y lo que creemos es lo que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso tú te vas a comenzar a mover, no por la cola de las ovejas que estás viendo, sino por el trono que Dios te está ofreciendo. Dios te está dando una palabra hoy. Dale un aplauso al Señor. Tu realidad nunca será más grande que la verdad de Dios. Por eso, si Dios te dijo que te iba a dar un hogar de bendición, no importa lo que estés viendo, tu hogar va a ser de bendición. Si Dios te dijo que te iba a dar una empresa próspera, no importa lo que estés viviendo, Dios te va a dar una empresa próspera. Si hoy Dios te dio una palabra y te dijo que te iba a llegar a lugares de privilegio, no importa si no tienes trabajo, Dios te va a sentar en medio de reyes y gobernantes. Porque nunca Dios va a dejar avergonzado a uno de sus hijos. Porque un hijo avergonzado avergüenza al padre. Porque la vergüenza de un hijo es vergüenza del padre. Y Dios en nosotros va a exaltar su nombre. Dios en nosotros va a glorificar su nombre. Esa es su verdad. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu realidad? Porque Dios tiene grandeza preparada para ti. Vamos, dale un aplauso al Señor. A Dios no le importa dónde estás hoy. A Dios no le importa dónde está hoy tu familia, dónde está hoy tu economía, dónde está hoy tu profesión. No. A Dios lo que le importa es dónde te quiere colocar mañana. Quiero que entiendas esto. Muchas personas están metiendo a Dios en el asunto de su crisis familiar. Muchas personas están metiendo a Dios en el asunto de su crisis profesional. Muchas personas están metiendo a Dios en el asunto de su crisis financiera. Cuando la crisis viene precisamente porque no tenías a Dios en el asunto. Y entonces, si no lo tenías en el asunto para meterte, ¿por qué lo quieres meter para sacarte? ¿Aló? Él ya determinó por su palabra a dónde te quiere llevar. Por eso a Él no le importa dónde estás. A Él lo que le importa es que entiendas a dónde te quiere colocar. Porque si entiendes a dónde te quiere colocar, le vas a dejar de dar importancia a dónde estás hoy. Y vas a entender que la verdad de Dios es más grande que la realidad de tu familia, que la realidad de tu vida, que la realidad de tu economía. Porque si Él dijo, lo hará. Y si Él prometió, lo cumplirá. Entonces, ¿por qué sigues quejándote de tu condición en lugar de proyectarte a tu posición? ¿Por qué sigues lamentándote de tu condición en lugar de procurar la promoción a esa posición que Él ha preparado para ti? ¿Sabe que hay personas que por estar ocupadas en lo que no tienen, están dejando de proyectar lo que sí tienen? ¿Sabe que hay personas que por estar estancadas en su condición, están dejando de ver la grandeza de su posición? ¿A dónde te quiere llevar Dios?
¿A dónde te quiere colocar Dios? ¿A dónde te ha dicho Dios que te quiere llevar? No yo, no una religión. Dios te ha hablado y te ha dicho que te quiere colocar en lugares donde muchos se han resistido y han dicho: yo allá, no, yo me quedo aquí detrás de las ovejas. No, yo no. Si yo de verdad fuera bueno, mi papá lo hubiera dicho. Si yo de verdad tuviese potencial, mis hermanos no me habrían humillado. Si yo de verdad tuviese capacidad, no estaría en la condición en la que hoy estoy. El problema es que ni los padres de David, ni los hermanos de David habían metido a Dios en el asunto. Pero hoy tú estás aquí porque tú estás metiendo a Dios en el asunto. Y cuando tú metes a Dios en el asunto, no importa dónde estás, lo que importa es a dónde Él te quiere llevar. Porque puede que hoy estés aquí, pero no te vas a quedar aquí. Puede que hoy estés en una situación o una condición difícil, pero no te vas a quedar ahí, porque Dios te va a llevar a un nuevo nivel. Y tú solamente tienes que creer que... Vamos, dilo de nuevo. Y para no quedarte donde estás, necesitas entender tres cosas. Diga conmigo: formación, transición y promoción. No importa lo que está pasando de esta puerta hacia afuera. Quiero que me entiendas algo. No importa lo que está pasando de esta puerta hacia afuera. Lo que importa es lo que estás experimentando de esta puerta hacia adentro, porque eso se llama formación. Diga conmigo: formación. Dios te está formando para promoverte a un nuevo nivel. ¿Sabe? Cuando usted va al colegio, cuando va a la universidad, ¿a qué va? ¿A recibir qué? Formación. Pero hay un proceso de transición que es donde nos preparamos para ir a un nuevo nivel. ¿Recuerda la época de los exámenes? ¿Cuánto la anhelábamos? Espectacular que lleguen rápido los exámenes, qué rico. Y ese tiempo de exámenes es el tiempo de transición, donde somos probados para ser promovidos a un nuevo nivel. Pero si no aprobamos la transición, tenemos que repetir el nivel y no somos promovidos. Allá afuera, tú estás viviendo una transición. Dios ha permitido que sucedan circunstancias en tu economía, en tu familia, en tu profesión, en tu empresa, en tu ministerio, por una sola razón: está probando tu corazón, porque te quiere llevar a un nuevo nivel. Dios te quita lo poco para llevarte a lo mucho. Dios es el Dios que lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Dios no resta ni divide, Dios multiplica. El problema es que nos quedemos en la transición. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y lo llevó al desierto, lo llevó a una transición para promoverlo a la promesa. Diga conmigo: promoción. Pero el pueblo no se dejó formar. El pueblo tuvo un corazón duro y decía: es que yo siempre he sido así. Es que a mí nadie me va a cambiar, porque así me enseñó a ser mi papá. Por eso a mí de detrás de las ovejas nadie me saca. Hay personas así. Y si tú no quieres dejarte sacar de detrás de las ovejas, ¿cómo vas a ser promovido al trono? Hay 3 niveles de transición. Diga conmigo: 3 niveles de transición. Y en esos 3 niveles de transición, Dios llevó a David para poderlo promover a la bendición. Y yo quiero que tú entiendas algo. En esta mañana no estás aquí, escúchame, por la transición. La transición igual la estás viviendo afuera. Tú estás aquí por la promoción. Tú estás aquí porque Dios necesita hablar a tu corazón para que entiendas que donde tú estás no es donde te vas a quedar. Que el temor que tienes, que la angustia que tienes, que la tristeza que tienes, no viene de Dios, sino sencillamente de no entender de dónde te quiere sacar Dios y a dónde te quiere colocar. Por eso, los 3 niveles de la transición llevaron a David a entender 3 decisiones. Diga conmigo: 3 decisiones. En 1 Samuel, si quiere acompañarme, capítulo 16. ¿Está conmigo? Yo le mencionaba hace un momento cuando Samuel fue enviado a la casa de un hombre llamado Isaí en Belén para ungir a uno de sus hijos como rey de Israel. Y mire lo que sucedió allí, verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos,
él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido, dijo Samuel. Y Jehová le respondió: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, el siguiente hijo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Y hizo pasar luego a Isaí, a Sama, y Samuel dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, le tuvo que recordar: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y le dijo Samuel: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. El menor, el que no tiene valor, el que siempre se equivoca, al que no le va tan bien en el colegio como a sus hermanos, el que no es tan bonito como los hermanos, el que no tiene tantos logros como los hermanos, el que no tiene tanta chispa como los hermanos. No creo que lo quieras conocer, Samuel. Es más, iban a comer sin David, porque lo menospreciaron, porque lo tuvieron en poco. Pero allí fue donde Dios comenzó a transicionar a David a una nueva promoción. Porque la primera decisión y lo primero que debes entender es que para transicionar a un nuevo nivel, Dios te saca de tu limitación. En ese momento Dios sacó a David de su limitación y le dijo: David, yo tengo algo más grande para ti. Y aunque después de ese momento David volvió a cuidar las ovejas de su padre, la mente y el corazón de David ya no eran iguales. La proyección de la vida de David ya no era la misma. Porque David decía: bueno, aquí estoy, pero no me quedo. Dios me dijo que me iba a llevar a algo nuevo. Dios dijo que me iba a dar algo nuevo. Yo le voy a obedecer a mi papá y voy a cuidar las ovejas de él. Pero hoy recibí una palabra. Y por esa palabra yo sé que Dios va a hacer algo grande en mi vida. Por esa palabra yo sé que Dios va a hacer algo nuevo en mi vida. Por esa palabra yo sé que algún día, si hago las cosas correctas y hago lo que Dios dice que haga, voy a tener la posición que Él dijo que tendría. Y David no salió corriendo a estudiar, a capacitarse, a prepararse, a buscar un mejor trabajo. No. Él salió corriendo a seguir obedeciendo a su padre, porque sabía que lo único que podía permitirle salir de su limitación era obedecer al padre. Aún no era su tiempo. Pero yo quiero que entiendas que lo primero que Dios necesita es que salgas de tu limitación. Tu limitación está aquí en tu mente. Tu limitación está determinada por las creencias limitantes que han impartido sobre tu vida. No puedo, no lo voy a lograr, soy fea, no sirvo, soy feo. Y pues tienen razón la gran mayoría, pero eso no significa que Dios no te pueda promover. Diga al que está a su lado: sal de tu limitación. Quizás tuviste un padre que te abandonó y no tuviste un modelo de proyección y hoy tienes temores, debilidades, desconfianza en ti. Sal de esa limitación, porque si estás aquí es porque ya Dios colocó un modelo delante de ti. Escúchame, deja de decir: no tengo, no puedo, no sé, y yo de dónde, y yo cómo, aunque alrededor tuyo haya personas que te lo recuerden todos los días. Aunque tú salgas de aquí diciendo: ¿sabes una cosa? Dios va a restaurar este hogar. Ay, usted y sus bobadas. ¿Sabes? Dios va a bendecir mi economía. ¿Y eso qué? Pues va, compra el baloto, porque usted será la única forma que pueda prosperar. Y hay muchas personas que no creen en ti, porque solamente te ven detrás de las ovejas. Pero no importa los que no creen. Lo que importa es que hay uno que cree desde la eternidad en ti y que te trajo para que tú creas en ti, rompas tu limitación y te proyectes a tu bendición. En ese momento Dios rompió en David el menosprecio. En ese momento Dios rompió en la vida de David el rechazo. Y yo me imagino por un momento a David entrando así: ¿me llamaron para la hora de la comida? De pronto es que necesitan un mandado. De pronto es que quieren que ayude a lavar los platos o a servir la mesa, porque a David no lo tenían en cuenta para sentarse en la mesa. Y quizás David entró
mirando hacia abajo, porque sabía que lo iban a regañar, le iban a dar un calvazo, se iban a burlar de él, como siempre lo hacían. Pero cuando David salió así. ¿Cómo les quedó el ojo? Don David, a partir de hoy. Porque ahí se rompió su limitación y Dios le dijo: para mí si eres importante, para mí si tienes valor, y en mí si vas a ser grande. Porque no importa dónde estás, lo que importa es que ahí no te vas a quedar, porque yo he preparado algo más grande para tu vida. Oh, santo. En el segundo escenario, recuerde, David se quedó obedeciendo. Diga conmigo: obediencia. David no tomó la palabra para envanecerse, porque David sabía que el único que podía hacer que esa palabra se cumpliera era el que se le había dado. Por eso David siguió obedeciendo y volvió detrás de las ovejas, pero con una mentalidad distinta, con una actitud distinta y con una proyección distinta. Diga conmigo: mentalidad nueva, actitud nueva y proyección nueva. Rompe tu limitación, porque tu limitación daña tu mentalidad, daña tu actitud y daña tu proyección. No mires tu realidad, porque tu realidad te limita, pero la verdad de Dios te proyecta. No mires tu condición, porque tu condición te limita, pero la posición que Dios te quiere dar te proyecta. Y más grande es lo que te proyecta que lo que te limita. Por eso suelta lo que te limita. Rompe todo lo que te limita en tus pensamientos, en tus actitudes y en tu proyección. ¿Dicen amén? Y David siguió obedeciendo. Y vaya conmigo al capítulo 17, una hojita adelante. ¿Está conmigo? Y dice la palabra allí en el capítulo 17. Acompáñenme por favor al verso 37. Dice David, cuando fue a enfrentarse a ese gran gigante llamado Goliat, que el rey Saúl le hizo una entrevista y le dijo: ¿seguro, David, tú vas a ir a enfrentar a ese gigante? ¿Estás seguro, David, David, tú solo viniste a hacer un mandado, a traerle la comida a tus hermanos, que sí son guerreros, que sí son fuertes, que sí son grandes? ¿Estás seguro que quieres enfrentar a Goliat? Porque mire usted que hasta ese momento David seguía detrás de las ovejas, pero su papá le dijo: David, sal de detrás de las ovejas un momento, ven acá, toma esta canasta y llévale leche, pan, queso a tus hermanos. Y David obedeció. Diga conmigo: obediencia. Tú no necesitas buscar nada, tú solo necesitas obedecerlo todo, porque es el mismo Dios el que te va a sacar de detrás para llevarte adelante. Y mientras tú obedezcas de verdad, como lo hizo David, David llegó al campo de batalla y vio un gigante, un hombre grande, rudo, llamado Goliat, filisteo, hablando sandeces contra el pueblo de Dios, ofendiendo al pueblo de Dios, retando al pueblo de Dios. Y sus hermanos fuertes, corajidos, todo el ejército preparado, capacitado, lleno de temor. Lleno de temor. Y ese pequeño joven, debilucho, flaquito, buen mozo, porque dice la palabra que era buen mozo. Generalmente los pastores son buen mozos. Y entonces Dios lo sacó. No, mentiras, no, eso no es verdad. No todos somos buenos. Y entonces resulta... Hay otros lugares donde no son buenos. Resulta que él obedeció y llegó y dijo: no, y por si filisteo incircunciso, ¿qué se cree para hablar así del ejército del Dios viviente? Venga para acá, yo le voy a dar su merecido. A ver, David, ¿cómo puedes tú enfrentar a un gigante como ese? Y mire lo que le respondió David a Saúl, verso 37. Verso 37, ¿está conmigo? Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y le dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Diga conmigo: el león, el oso y Goliat. Nadie sabía que David había enfrentado un león. Nadie sabía que David había enfrentado un oso. Y David no lo contó porque quizás igual se le hubiesen burlado. Porque de cada logro de David, su familia se burlaba.
Hay personas en este lugar que no cuentan sus logros porque sienten temor que se burlen como un día se burlaron, que los menosprecien como un día te menospreciaron, que te tengan en poco como siempre te han tenido. Así era David. Sin embargo, David entendió el segundo nivel de la transición. Diga conmigo, segundo nivel de la transición. Una vez Dios te saca de tu limitación, inmediatamente Dios te lleva a enfrentar y derrotar tus gigantes. ¿Sabe? Después de que Dios le dio esa palabra a David, David siguió cuidando las ovejas de su padre, pero vio que venía un león. Y venía un león a atacar las ovejas, y si él se atravesaba, lo iba a atacar a él. Pero David tenía una cosa que el león no podía destruir: una palabra de Dios. Y David dijo: la realidad es que hay un león feroz, pero la verdad es que Dios me dijo que yo iba a ser rey de Israel. Por tanto, no sé cómo, pero ese gigante Dios lo va a derribar por mí, Dios lo va a derrotar por mí, porque lo que Dios dijo se cumple. Escúchame, no importa lo que estés viviendo, si Dios dio una palabra, Dios va a cumplir esa palabra, y no va a haber león, por muy feroz que sea, que pueda resistirse a la grandeza de la palabra que Dios ha depositado en tu vida. A mí me dan miedo los aviones, y siempre le tuve temor a los aviones, y tenía que viajar mucho por mi trabajo. Pero cuando yo tomé la decisión de servirle a Dios y renuncié al trabajo, ahora disfruto los aviones, porque desde el momento en que me subo, antes yo me subía y dejaba listas las cuentas, lo que debía, lo que me debían, porque me daban miedo. Pero ¿sabe algo? Ahora cuando me subo a un avión, disfruto, porque sé que mientras yo esté en ese avión no se va a caer, porque hay una palabra que es más grande que la ley de la gravedad, y es la verdad de Dios sobre la realidad de la teoría. Yo no sé tú qué estás viviendo, pero lo único que quiero que sepas es que por encima de tu realidad está la verdad de Dios. Enfrenta a tus gigantes. ¿Tienes una deuda? Enfréntala. ¿Tienes un problema? Enfréntalo. ¿Tienes un sueño? Enfréntalo. ¿Tienes un temor? Enfréntalo. ¿Tienes un miedo? Enfréntalo. Porque cuando enfrentas al león, Dios te da el poder para creer y enfrentar al oso. Y cuando enfrentas al oso, no es diferente, porque aunque el oso sea más grande que el león, Dios te está llevando a una nueva medida de fe. Diga conmigo, una nueva medida de fe. Romanos capítulo 12, verso 3. Dice el Señor: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios tenía una medida de fe, pero cuando llegó Samuel y lo ungió, la medida de fe de David aumentó, creció. Y cuando fue a enfrentar al león, le dijo: león, tú vienes a mí con esos colmillos filudos, pero yo voy a ti por una palabra que Dios me dio. Y lo derribó y lo derrotó. Aunque no tenía la fuerza de Sansón, pero tenía la misma palabra que reposaba sobre Sansón. ¡Ay, santo! Quizá tú no tienes la sabiduría de Salomón, pero tienes la misma palabra que respaldó a Salomón. Y las mismas riquezas de Salomón están preparadas para ti. Quizás tú no tienes la paciencia de Abraham, pero la palabra que Dios depositó en Abraham, Él es el mismo que depositó hoy una palabra en ti, y en ti pueden ser benditas todas las familias de la tierra. No importa lo que esté viviendo tu familia, hay una palabra que te respalda. Escúchame. Y David le dijo: tranquilo, rey Saúl, no te preocupes, yo ya rompí mis limitaciones, yo ya no tengo temor, yo creo en mí, porque creo en el que habita en mí. Y un día vino un león y era grande, pero más grande era el que habitaba en mí. Un día vino un oso y era gigante, pero más gigante es el que habita en mí. Ahora voy a enfrentar a ese Goliat y es re gigante, pero más re gigante es el que habita en mí. Y no importa cuán tan grande sea tu condición, es mucho más grande la bendición que está preparada para tu vida. Vamos a darle un aplauso al Señor. Dios te lleva a enfrentar tus gigantes. Tienes que enfrentar tus gigantes. No sigas huyendo, no te sigas escondiendo, no te sigas haciendo el loco, no sigas evadiendo tu responsabilidad. Porque enfrentar a tus gigantes significa asumir tu responsabilidad. Asume tu responsabilidad y haz lo que tienes que hacer, aunque te dé temor.
Porque mientras más te le acerques, más se te va quitando el temor. Porque mientras más cerca estés de Él, más lejos estás del temor. Porque lo único que te separa de derribar a tus gigantes es el temor. Por eso mientras más te acerques a ese gigante, más lejos va a quedar el temor de tu vida. Ve a ese banco, da la cara, ve a esa empresa, ponte a cuentas, siéntate con esa persona y cierra ese ciclo. Pero enfrenta a ese gigante. No le tengas miedo ahí, si me ofende, y qué me dirán, y qué oso, y qué boleta, y qué peligro. No le tengas miedo a eso. Enfrenta a tu gigante. Porque el que habita en ti es más grande que cualquier gigante que esté afuera. Y la palabra que Él te dio va a derribar cualquier gigante que se interponga en tu vida. Vamos, dale un aplauso al Señor. Y regrese conmigo por un momento a 2 de Samuel, capítulo 7. Mire lo que le dice Dios a David. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Y dice el verso 9, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Cuando rompiste tus limitaciones, yo estaba contigo. Cuando enfrentaste tus gigantes, yo estaba contigo. Porque desde el momento en que tomaste la decisión de darle más valor a tu bendición que a tu condición, me metiste en el asunto. Desde el momento en que decidiste darle más valor a mi verdad que a tu realidad, me metiste en el asunto. Por eso desde ese momento caminamos juntos, David. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado un nombre grande. La seguridad que había en el corazón de David es que Dios iba delante de él, porque David lo metió en el asunto. Porque David le dijo, pues realmente en mis fuerzas estaría detrás de las ovejas de mi padre. Pero el que me hizo este llamado eres tú. El que me ha dado esta posición eres tú. El que engrandece mi nombre eres tú. El que me dio una empresa eres tú. El que me dio una profesión eres tú. El que me abrió las puertas de un trabajo eres tú. El que me dio una familia eres tú. El que me dio unos hijos eres tú. Por tanto, el único que puede restablecer lo que he perdido eres tú. Y si tú vas delante de mí, ¿a quién temeré? Y si tú estás por mí, ¿quién contra mí? ¿De dónde vendrá mi socorro?, decía el salmista. De Jehová de los ejércitos, que no solamente hizo los cielos, que no solamente hizo la tierra, sino que fijó sus ojos en mí y me sacó de detrás de las ovejas para enseñarme el camino que debía recorrer para alcanzar su promesa. Mete a Dios en el asunto, porque no importa dónde estés, tú hoy puedes decir, aquí estoy, pero no me quedo. Dile al que está a su lado, no importa dónde estés, no te vas a quedar. Y David lo entendió. Por eso cuando Goliat vino contra él, mire usted, semejante gigante, y David se le fue a enfrentar. Como perritos chiquitos que se ven con ojos grandotes. Mire, pero qué perritos tan alzados. Así estaba David. Y se le fue David. Imagínense a Samuel viniendo a pelear conmigo, a mi hijo. Así era más o menos la proporción de 3 metros de altura contra 1,65, 1,70. David no era alto como yo. Él más bien era bajito. ¿Y sabes algo? Inmediatamente Goliat comenzó a correr. David también comenzó a correr. Y le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el que me sacó de detrás de las ovejas de mi padre, el que me dio una palabra y el que yo sé que me va a respaldar hasta que esa palabra se cumpla. No le temas a los gigantes. No le temas al gigante de la enfermedad. No le temas al gigante de la deuda. No le temas al gigante del desempleo. No le temas al gigante de la crisis financiera. No le temas al gigante del pasado. Porque muchos caerán a tu lado, pero sobre ti no vendrá ninguna plaga. Sobre ti no vendrá mal por una sola razón. Porque sobre ti hay una palabra. Y esa palabra no va a volver vacía. Amén. Y lo tercero, diga conmigo, tercer nivel de la transición,
Acompáñenme a 1 Samuel capítulo 22, por favor. David siguió obedeciendo, diga conmigo obediencia. Y entonces resulta que después de que él mató a Goliat, las mujeres de Israel comenzaron a cantar una canción. Y la canción decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y bailaban y danzaban. Imagínense al rey Saúl pasando y Saúl mató a 1000 y él, y David a sus 10,000. ¿Cómo así? Y Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y cuando tú comiences a derribar tus gigantes, muchas personas van a sentir envidia. Muchas personas se van a incomodar. Sobre todo las que un día te menospreciaron. Cuando vean que Dios comienza a bendecir tu vida, cuando vean que Dios comienza a bendecir tu economía, cuando vean que Dios comienza a bendecir tu familia, se van a querer levantar contra ti. Te van a querer ofender. Van a hablar mal de ti. Incluso muchas van a querer tocar tu economía. El enemigo va a usar lo que esté a su alcance para lastimarte. Porque el enemigo también tiene recursos, personas, medios e influencias. Sin embargo, lo único que tú tienes que tener claro es una palabra. Diga conmigo, obediencia. Saúl se levantó y le lanzó una lanza para matar a David. Y David la pudo esquivar y huyó. Después Saúl lo llamó y le dijo: no, era jugando para probarle los reflejos. Venga, siga tocando el arpa. Y volvió a lanzar una lanza y David volvió a esquivarla y huyó. Y David se escondió de Saúl porque Saúl lo quería matar. Y David tuvo 2 veces a Saúl. Una en una cueva, solo Saúl, y David lo hubiese podido matar, pero no lo tocó. Y dijo David: no tocaría yo al ungido de Dios, porque yo le obedezco a Dios, aun cuando haya personas que me quieran hacer daño. Luego, mientras Saúl dormía, David bajó, le quitó la lanza, le quitó el cántaro de agua, y Saúl seguía dormido. Y David dijo: no tocaría yo al ungido de Dios, porque lo más importante para David era la obediencia. Y David sabía que iba a ser el próximo rey, pero también sabía que no iba a ser en sus fuerzas. Por tanto, él no iba a conseguir el reinado pasando por encima de Saúl. Era Dios quien lo iba a colocar en su lugar. Diga conmigo, obediencia. Y cuando David estaba huyendo, lea conmigo 1 Samuel capítulo 22, está conmigo. Terminó huyendo a un lugar llamado la cueva de Adulam. Diga conmigo, cueva de Adulam. Y léalo conmigo, dice: y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los exitosos, los millonarios, todos los que estaban en victoria, todos los que tenían un alto nivel espiritual y ministerial. ¿Sí? Ah, caray. ¿Quiénes se juntaron con David? Imagínense a David vaciado, huyendo, asustado, y se le juntaron los que estaban endeudados, los que estaban en amargura, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Cuando tú logras romper tus limitaciones, cuando tú logras enfrentar y derribar tus gigantes, Dios te impulsa a ser un modelo para una generación de valientes. Cuando usted lee 2 Samuel capítulo 22, 24, va a encontrar que estos hombres ya no eran 400, eran muchos más. Pero ya no se llamaban los amargados, los endeudados, los fracasados, los afligidos, sino que fueron conocidos en todo Israel como los valientes de David. ¡Wow! Dios le dijo a David: ahora te voy a llevar a entender por qué tuviste que romper tus limitaciones. Y es para que le enseñes a ellos a romper las limitaciones de ellos. Porque ellos están endeudados, frustrados, amargados, decepcionados y derrotados. Porque le han dado más valor a su limitación que a su proyección. David, ¿sabes por qué te llevé a enfrentar tus gigantes y a derrotarlos? Porque necesito que ahora les enseñes a ellos cómo enfrentar sus gigantes. Y quiero que sepas que ellos están en esa condición porque no han entendido su posición. Necesito que les enseñes a derribar el gigante de la deuda para que no sigan endeudados. Necesito que les enseñes a derribar el gigante de la amargura para que no anden amargados.
Necesito que le enseñes a derribar al gigante del fracaso para que no vivan como fracasados. Enséñales que yo puedo hacer en ellos lo que hice en ti. Porque recuerde que Dios lo sacó de detrás de las ovejas para impactar una generación, pero tenía que impactarlo a él primero. Nada de lo que estás viviendo es en vano. Si te atreves a romper tus límites, vas a ir a un nuevo nivel de tu transición. Si te atreves a enfrentar tus gigantes, vas a ir a un nuevo nivel de transición. Muchos se acostumbraron a vivir con gigantes. Muchos se acostumbraron a vivir con la deuda y la deuda se volvió parte de su vida. Muchos se acostumbraron a vivir con la amargura y la amargura es parte de su vida. Y es que si no es así, ¿cómo? Porque nunca han conocido algo distinto. Pero por eso Dios necesita levantar una generación de David. Yo no estoy aquí adelante tuyo porque yo sea perfecto. Yo estoy aquí adelante porque un día Dios me sacó de allí atrás. Hoy yo puedo venir a decirte que hay un Dios que perdona porque Él me perdonó. Que hay un Dios que sana porque me sanó. Que hay un Dios que restaura porque me restauró. Que hay un Dios que liberta porque me libertó. Y que hay un Dios que prospera porque aunque no trabajo, porque aunque renuncié al mundo, aunque renuncié a las empresas del mundo, hoy soy un hombre prosperado. Y no por la fe de otros, porque yo no me prospero por tu fe. Porque por tu fe lo que tú traes a este lugar es para extender esta casa y el reino de Dios a través de ella. Pero es por mi fe que Dios me prospera allá afuera. Porque hay un Dios que prospera. Y sabes, cuando vienen crisis, porque el ser prosperado no significa que no vengan crisis. Lo que pasa es que entiendo que cuando viene la crisis financiera, es la prueba para ser aprobado, porque Dios tiene un nuevo nivel de bendición financiera. Y cuando yo entiendo eso, yo le digo, ok, no hay problema, papá. Igual, avergonzado no me vas a dejar, porque yo te estoy representando a ti. Y tú dijiste que ibas a abrir una puerta y que esa puerta iba a traer riqueza. Por tanto, ¿de qué me preocupo? Si tú eres el que me va a bendecir, ¿qué puedo hacer yo en mis fuerzas? Esto es lo que Dios quiere hacer contigo, porque allá afuera de esta puerta hay una generación completa que está cansada de escuchar a personas hablar de Dios, pero no ver en ellos a Dios. De ver personas salir de la casa de Dios, pero sin Dios. Allá afuera hay una generación que está cansada de ver cristianos hipócritas, falsos y mediocres. Y lo hablo así porque a mí también me ofende y también estoy cansado. Por eso no importa qué tan grande sea esta iglesia, lo que importa es que este es un lugar de reino. Este es un lugar donde usted y yo vivimos un evangelio de verdad. Este es el lugar donde usted y yo vivimos lo que predicamos. Escúcheme. Esto que hizo Dios en la vida de David es el modelo de lo que Jesús hizo en la vida de los discípulos. El libro de Mateo, capítulo 16, en el verso 24. El Señor Jesús habla a los discípulos y les dice, muchachos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántas cosas tiene que hacer? Diga conmigo, 3 niveles de transición. Primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Y tercero, sígame. Y cuando el Señor le dice, niéguese a usted mismo, es niéguese a lo que hasta hoy ha creído de usted mismo. Rompa sus limitaciones. Cuando le dice, tome su cruz, le está diciendo, asuma su responsabilidad, enfrenten sus gigantes. Y cuando les dice, síganme, les está diciendo, dejen que yo sea su modelo, para que ustedes puedan ser el modelo de esa generación que voy a impactar a través suyo. Son 3 decisiones que tienes que tomar. Diga conmigo, salir de mi limitación, enfrentar a mis gigantes y ser un modelo de inspiración. David entró huyendo a la cueva de Adulam, pero salió dirigiendo. Porque todos ellos le dijeron, queremos que tú seas nuestro líder. Luego le dijeron, queremos que tú seas nuestro comandante, nuestro general. Y luego le dijeron, queremos que tú seas nuestro rey. David no había entendido que la cueva de Adulam era la plataforma de la promoción a la posición de rey. Escúchame, quizás la transición
a la promoción está en tu casa y no te has dado cuenta. Quizás lo que estás viviendo hoy en esa crisis financiera es lo que Dios va a utilizar para proyectarte a un nuevo nivel en su promoción y no te has dado cuenta. Porque estás mirando tu condición y no la bendición que Dios te prometió. Porque estás mirando tu realidad y no la verdad de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero a ese lugar donde tú entraste huyendo, yo declaro que en el nombre de Jesús vas a salir dirigiendo. Muchos llegaron a este lugar huyendo de algo que están viviendo afuera, pero van a salir de este lugar con la autoridad para colocarse sobre lo que quedó allá afuera. ¿Saben? Cuando David entró a la cueva de Adulam, llegaron cientos de endeudados y fracasados y salieron miles de valientes y empoderados. Eso es la cueva de Adulam. Muchas personas dicen: ay, pastor, pero yo estoy en la olla y solo me llega gente que está en la inmunda. Yo estoy llevado y llega gente más llevada que yo, pastor. ¿Cómo les ayudo? Esa es tu cueva de Adulam. Quizás estás sin trabajo y te llaman y te dice algún amigo: uy, venga, ayúdeme a conseguir trabajo, hermano. Estás sin problemas familiares con tu pareja y llega una amiga y te dice: ay, tengo problemas con mi esposo, ayúdeme. Y muchos, cuando miran su condición, dirán: pero yo, ¿de dónde? Pero yo, ¿cómo si estoy peor que ella? Pero yo, ¿cómo si estoy peor que él? Pero Dios necesita que dejes de mirar tu condición y comiences a ver tu posición. Dios te escogió para ir adelante. Por eso vas a ir adelante sin importar cómo esté tu condición. Dios te escogió para impactar una generación. Por eso no importa cómo estés hoy, lo que importa es que ahí no te vas a quedar, sino que Dios te va a llevar a un nuevo nivel. Y en ese nuevo nivel van a venir endeudados, fracasados, avergonzados, arruinados. Pero ellos van a ver en ti su modelo que los va a sacar valientes, empoderados, bendecidos y proyectados a algo nuevo en su vida. Gracias, mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Si este tiempo ha sido de bendición, le invitamos a compartir este mensaje y lo que Dios ha hecho a través de él en su vida. Contáctenos en www.ngcbogotá.com o al 312-523-0340, Bogotá, Colombia. En mi corazón no sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción, mi canción, y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos, díselo.